Como siempre, se nos sale con la filosofía. Filosofía que tiene su real asiento, pero hay un tema, ministro, muy interesante de que realmente los municipios hacen una cantidad de cosas en la dirección que usted plantea. Está entrando el tema de accidentes de tránsito que, además de la carga de mortalidad, tiene una carga de discapacidad impresionante. El país no ha medido cuánto nos cuesta a nosotros discapacidad por accidentes de motos, cuánto nos cuesta como sociedad el sostenimiento. El que muere, pues, muy lamentable, pero murió. El otro queda un problema de miseria en la familia porque el proveedor prácticamente anula el cuidador y prácticamente la familia baja de la pobreza, de la miseria. Nunca me he medido eso. Entonces, le cuento una anécdota con eso, con el tema de accidente de tránsito que me impresionó y se la mencioné a Santiago Rojas, el médico que tiene este programa en Caracol que llama Sanamente, no sé si lo han oído. Estaba yo en Quibdó, eso fue hace aproximadamente 6 meses, hay muchos accidentes de tránsito. Estábamos en una reunión con la comunidad, en uno de estos diferentes escenarios que hay, y alguien levantó la mano, me dijo, ministro, tenemos muchos problemas de accidentes de motos en Quibdó, necesitamos 2 neurocirujanos. Yo dije, ¿no será mejor empezar por las campañas preventivas, ponernos unas metas? Y eso es lo que tenemos que hacer todos, ¿no? A punta de neurocirujanos no vamos a resolver este problema, y de servicios de salud de alta complejidad, que es el tema de retomar ese equilibrio también que hace falta en las campañas preventivas. Yo creo que todos deberíamos, aquí que quede como una de las conclusiones, trabajar en ese tema, entender qué es lo que está pasando. Seguramente ustedes georreferencian los accidentes, se van a encontrar que hay 3 o 4 lugares, 3 o 4 esquinas, o un sitio donde están yendo los fines de semana y uno puede hacer la campaña preventiva. Yo creo que es mucho lo que puede hacerse y en eso, Julio, podemos de pronto planear en algún momento con la nueva agencia de prevención vial una gran reunión con los secretarios de salud para empezar ya a trabajar incluso en el financiamiento de iniciativas. Incluso voy a proponer casi que un concurso que nos presente iniciativas y que se puedan financiar las mejores. Visto ese tema, definitivamente, cuando uno toca ese tema con los secretarios de salud, todos alzan la mano. Barranca, Córdoba, Itagüí, todos, porque el motor no es hambre. Pero algo que la gente no mira las motos. Las motos es un factor de empleabilidad en muchas ciudades. Además, es el primer bien económico de muchas familias. Y el inicio de la bancarización. Hay un factor económico importante ahí, y en ciudades como Bogotá el tema de la movilidad pega duro. Pero ese es un tema que realmente nos preocupa bastante. Lo que decía es que, de todas formas, la gente hace eso, los secretarios trabajan en esa área, trabajan en el tema algunos trabajan en el tema de alimentación fuertemente, otros son deportólogos, porque hay muchos secretarios de salud municipal que son, además de secretarios de salud municipales, son jefe de deportes, son secretarios de educación, y algunos en rato libre ejercen también como promoción social, porque los municipios pequeños tienen eso, es el tema multifacético en el cual necesita mucho el apoyo. Bueno, la otra es que, sin embargo, a pesar de eso, que quieren hacer eso, hay una presión de la sociedad, de las comunidades, en la atención. Uno quisiera como dedicarse a la salud pública y uno quisiera como saludista y bueno, dedicamos a salud pública, pero es que tengo la fila ahí tocando en la puerta y decirme, oye, es que no manda la cita, es que tengo esto, y sigue ese problema. Si aquí cada uno de los que, como distribuimos las tareas, pudiéramos cumplirla, pues obviamente la presión nos disminuiría, pero sigue siendo un tema de atención en el país que tenemos que resolver y esperamos con las medidas eso. Ministro, los secretarios de salud y los alcaldes, como lo dije en la estancia asesora, ven muy bien el tema que ha tomado por los cuernos, el tema Café Salud, que era vendido. No había otra opción, teníamos eso. Y todos tienen mucha esperanza, bueno, entonces ahora sí, me atende la gente. Y es la pregunta que todo el mundo se hace, bueno, ¿y qué vamos a ver con eso? Porque mientras que cuadramos todo el tema, mientras que la empresa entra, cuadra su flujo, todo el tema financiero, la gente sigue ahí todos los días. Y es algo que quisiéramos que la gente pudiéramos como decirle, bueno, ¿qué hacemos? Y es un tema que, a pesar de querer, vamos a tenerlo ahí encima, ministro. Bueno, lo de Café Salud, ustedes saben que se concretó
la venta, que también era la búsqueda de un operador idóneo. Se ha puesto mucho énfasis en un tema que yo creo que es secundario, el de cuánto es el precio y este tema. Yo creo que en el fondo el desafío grande, usted ya lo dijo Julio, es atender bien la población. Aquí usted describió exactamente el problema. El problema era una crisis de confianza. Y la crisis de confianza que no solamente se dio en los últimos meses cuando ya la venta era inminente. Yo creo que la crisis de confianza, y esto fue algo que en retrospectiva es obvio, pero que nosotros no pudimos anticipar. La crisis se dio porque Café Salud se planteó desde el comienzo como una transición. O sea, siempre se dijo, se trasladan después de la liquidación de Salucop los afiliados a Café Salud, pero Café Salud entra en un proceso de enajenación. Como ya había pasado lo de Salucop, y lo de Café Salud comenzó desde muy temprano a pensarse en que esto se iba a vender, la red comenzó desde finales del año 2015 a dudar qué iba a pasar con los servicios prestados a Café Salud. Y esa crisis de confianza llevó a lo siguiente: si a usted no le atiende y no tiene una red consolidada, ¿qué pasa? Urgencias se vuelve entonces la manera de acceder de todo el mundo. Pero ¿qué pasa con la gente accediendo por urgencias? Primero, las tarifas son altísimas, y segundo, la coordinación de los pagos se vuelve muy difícil, hay unos costos de transacción adicionales que dificultan el pago. Y esto fue un círculo vicioso. Entonces, ¿qué pasa? Con las tarifas tan altas comenzaron a ocurrir problemas financieros en Café Salud, y con los costos de transacción tan altos también comenzó a darse un proceso de demora en el pago de las cuentas, eso aunado a problemas del sistema operativo. Estos problemas hicieron que la red dudara aún más, y entonces aumentando la desconfianza, y entonces que ya pidieran anticipos, muchos de ellos, anticipos exagerados, muchas veces por un valor 2 o 3 veces de lo que costaba el procedimiento. Todo anticipos, absolutamente todo anticipos a unos precios absolutamente absurdos. Y yo siempre lo decía, mire la gran paradoja que está ocurriendo en Café Salud. Quejas por todo el país, los PQRs disparados, tutelas creciendo, pero al mismo tiempo la facturación disparada. Entonces yo digo, están atendiendo, ¿no? La gente. ¿Cómo es que uno tiene este crecimiento en la facturación a Café Salud al mismo tiempo que hay noticias de que no están atendiendo a la gente? Y era que estábamos en ese equilibrio absolutamente perverso. Uno esperaría, Julio y todos, que la crisis de confianza se acabe, pero para eso hay una variable que es clave, es credibilidad en el nuevo agente. Hay algunos cuestionamientos, nosotros estamos trabajando en eso. Hemos planteado una transición para que en el mes de julio, 1 de julio es la fecha que tenemos en mente, ojalá se cumpla, se dé el traslado de los afiliados y empezar a trabajar con ellos. La semana entrante viene aquí a Colombia un grupo grande de Rivera Salud y de quienes están detrás de ellos, que es una compañía americana que se llama Centin, que es una de las compañías aseguradoras más importantes. Nosotros queremos que ellos aporten el know-how, sobre todo en el tema de procesos y de sistemas de información, que se genere un buen gobierno corporativo, porque hay una cosa que me preocupa a mí, es tener un montón de IPS en una EPS. No puede ser simplemente una forma para decir que solo van a contratar con ese grupo que es el dueño. O sea, estos tienen que estar por fuera, tiene que haber un gobierno corporativo, la junta directiva no puede tener a ninguno de estos señores, porque esto no es una forma para que contraten con ellos. Exacto, no puede ser eso. En eso estamos trabajando, en asegurarnos un buen gobierno corporativo y que esto funcione. Sea lo que fuere, Julio, este paso tenía que darse. No es la solución a todos los problemas, pero es un paso necesario para solucionar los problemas. Lo que teníamos hace un mes era absolutamente inmanejable. Entonces, estamos al frente del tema. Yo no voy a decir que el problema se va a resolver mágicamente en cuestión de unas semanas, eso sería generar unas expectativas falsas, pero sí esperemos que empiece a mejorar y que a finales del año sea distinto a lo que tuvimos el primer semestre. Ministro, realmente los municipios estuvimos atentos a eso. Durante el año, los 18 meses que duró el proceso de Café Salud, prácticamente entrega a los pacientes de Salucop, los municipios estuvimos amortiguando a nivel local esto, parando que no nos fuéramos a hacer esos paros que muy fácil iniciarlos, pero muy dificultoso pararlos, después, perdón la redundancia, y en eso nosotros hemos creído que usted en el momento nos ha ofrecido confianza. Vamos a cometer errores. Yo creo que todos cometemos errores, pero hay una confianza en eso. La marcha, ¿no? Todos cometemos eso. errores. Sí. Claro que, Omar, tampoco hay cursos para ministro.
No hay curso ni para ministro, ni hay curso para papá o mamá. Así es la vida, ¿no? Uno aprende tomando decisiones, ¿no? Aquí hay dos preguntas que quisiera, porque nos canto los días, ahora tenemos el tema del posconflicto, todo el país está como a la expectativa de qué podemos hacer y sobre todo qué podemos aportar. Los municipios dicen, bueno, ¿y yo cómo me meto en esto y cómo aportamos? Además, a nivel privado hay mucha gente como dice, bueno, ¿en qué ayudo? Porque no hay canales para ayudar, pero los municipios realmente están metidos en el tema. El papel del municipio esperando este posconflicto, ¿cuál es? ¿Cómo lo han ido viendo y cómo logramos realmente articularnos para poder aportar? En el posconflicto hay 3 temas que son los que están en los acuerdos. Yo voy a quitar, son 4, pero voy a excluir de ahí el tema de la atención a los miembros de la FARC, que es transitorio y no creo que debería ser el foco de nuestra discusión. Los temas son 3, el tema de salud rural, muchos de los municipios tienen veredas o población rural muy grande, el tema de una política de salud pública para el consumo de sustancias psicoactivas, donde los municipios pueden jugar un papel fundamental, y el tema de atención psicosocial a las víctimas, el tema de PAPSIBE y demás, que también es fundamental, donde tenemos dificultades de financiamiento de las necesidades plenas. Yo creo que es ahí en esos 3 puntos donde los municipios deben encontrar un qué hacer, ¿no? Consumo de sustancias psicoactivas es otro tema en el que tenemos que trabajar más juntos, ¿no? Donde nosotros estamos diseñando una política, donde a veces yo creo que tenemos un discurso, pero nos falta aterrizar esto en el territorio, donde nos faltan ámbitos también para compartir experiencias, algunas exitosas, otras no tanto, del fracaso también se aprende, y donde yo quisiera también oírlos un poco más, ¿no? De los desafíos que están encontrando en este tema, ¿no? Ministro, yo me vuelvo un poquito al tema de movilidad. Bienvenida esa propuesta que usted hace, y eso es lo que esperamos, incluso desde el Ministerio. Aquí no solamente venimos a quejarnos, como lo dice Julio, diariamente hacemos acciones encaminadas a toda la atención colectiva que debemos dar a nuestras comunidades. Eso no se para, eso es un día a día dentro de nuestras funciones en las secretarías municipales. Entonces, bienvenida, porque esas son las propuestas y ese es el apoyo que necesitamos desde el Ministerio para que incluyan al sector salud de manera intersectorial y que nos vean de manera transversal. Ese es de verdad uno de los objetivos, eso es lo único que pedimos finalmente acá. Nosotros hemos hecho reuniones incluso con el tema de movilidad, pero hace falta eso, ministro, que vean al sector salud como parte integral de ese proceso. Entonces, bienvenida la propuesta. Obviamente, aliada a su opinión sobre que nosotros debemos mejorar, obviamente, el primer nivel y fortalecer nuestra prestación primaria. También de pronto difiere un poco de lo de especializado. Nosotros tenemos que fortalecer finalmente la resolutividad de nuestros médicos en la baja complejidad. Pero en red. En red, claro, porque en red. Es que a veces veo en algunas, sobre todo ciudades grandes, competencia, ¿no? Entre el hospital departamental, el hospital de la ciudad grande, y entonces que yo quiero tener, y eso así no puede funcionar. Ese es un tema que yo creo que inventamos en Colombia con la excesiva autonomía de las empresas sociales del Estado, y generamos una competencia entre lo público en esos ámbitos, sobre todo de ciudades más grandes, que no tiene ningún sentido. Y cuando eso se suma a problemas políticos, a veces porque hay colores políticos distintos en la alcaldía y en la gobernación, total, se nos vuelve el mundo de lo irracional, ¿no? Yo creo que aquí muchos dijeron sí, total. No, ministro, y completamente de acuerdo, pero sí es el fortalecimiento, y definitivamente para esto necesitamos el acompañamiento de manera permanente en el modelo integral de atención en salud en la academia. O sea, nosotros ahí tienen ustedes un referente, ¿no? Sí, una forma de articular las acciones que hacemos todos, una forma de, como lo decía yo hace un rato, entre todos buscar la coherencia. El MIAS nos da eso, es un instrumento para que todos trabajen, para guiar la acción de todos los días, para que no se nos convierta simplemente llenar requerimientos y responder casos particulares de la ciudadanía. Uno tiene, alguien llamaba, volviendo a la filosofía, Julio, conciencia prerreflexiva, buscar un espacio por lo menos una vez a la semana, a veces donde uno diga, bueno, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Para dónde vamos?
hacia dónde estoy llevando las políticas públicas, dónde están los principales problemas. Las consecuencias las vemos todos los días, pero cuáles serán las causas, no las primeras y más evidentes, sino las que están un poco más atrás. La función pública requiere eso también, reflexión. Lo que está ocurriendo del MIAS yo creo que nos da una forma de ordenadamente conceptualizar y entender los problemas, las dificultades y también las soluciones. El modelo finalmente está enfocado en lo que siempre debió haber sido y nunca debió haber dejado de ser, y es definitivamente acciones de promoción y prevención que garanticen mejorar la calidad de vida de nuestra población y disminuir obviamente los riesgos de los que ya lo padecen. Pero ahí sí siento yo, no mi municipio, pero sí en general, y lo hablo no a manera de parte propia, sino a nivel de todos los municipios, ministros, el acompañamiento para la implementación. Costos, sobre todo, para poder entrar a definir ese proceso de contratación que pensaría uno a la fecha todavía no está bien definido. Eso está en proceso, yo lo sé, y nosotros estamos pendientes de que seamos convocados nuevamente para definir esas acciones. Hay una pregunta que tenemos en este momento de la doctora Janet Castaño, secretaria de Salud de Apartado de Antioquia. Y es una problemática que se vive también a nivel de país, y es, a pesar de que estamos con todas las normas, porque es que, como lo decía el doctor Omar, nosotros nos regimos por todas las normas y debemos tenerlas en cuenta y presentes para la implementación de todas las acciones que vamos a hacer con la población inmigrante ilegal. Nosotros en este momento, con el desplazamiento de los venezolanos, señor ministro, hemos tenido muchas dificultades a nivel nacional. Debemos ser garantes de una prestación de un servicio, independiente de, pero hay obviamente normatividades que limitan la continuidad de esa prestación de servicio, lo que obviamente deteriora el estado y la calidad de vida de esta población que se está viniendo de manera ilegal a nuestro país. Bueno, entonces, respondo 3 preguntas, esa y otras 2. Hay una pregunta que interesante, porque ha estado gravitando en la discusión reciente, y es atención a venezolanos ilegales, pues, o venezolanos en general, porque ¿quién paga? Sí, porque están entrando en nuestro país, y en eso tenemos que ser todos solidarios y no caer en la estigmatización. Atención de urgencia. Nosotros, creo que yo lo dije y lo firmó el presidente la semana pasada, hay un decretico donde vamos a transferir recursos a las entidades territoriales, son 10.000 millones de pesos inicialmente, para atender, es atención de urgencias a venezolanos en la red pública por ahora, no más, en red privada es otra cosa. Y yo no sé si ustedes son conscientes de una circular que emitió el Ministerio en los últimos días del mes de febrero, pidiendo que nos detallen las atenciones, para nosotros ir teniendo información, porque no sabemos todavía cómo distribuir esos recursos. Sabemos que hay unas necesidades obvias, lo que ocurre en Norte de Santander, en Cúcuta en particular. Con el Hospital Erasmo, por ejemplo, tenemos una conversación y más o menos entendemos qué es lo que está ocurriendo allí, pero sabemos que este es un fenómeno que no está solamente en 2 o 3 ciudades de frontera, sino en todo el país, es nacional. Entonces vamos a distribuir recursos inicialmente, 10.000 millones de pesos, y seguiremos distribuyendo recursos para la atención. Ministro, pero… Es una especie de PPNA complementaria, ¿no? Hecha desde el Ministerio, y ya está el decreto firmado por el presidente, salió la semana pasada. Bueno, pero eso es para la urgencia, y yo creo que aquí no es desconocido, aquí la urgencia la atiende cualquiera a la hora que llegue, en la institución que llegue, pública y privada. Urgencias, ministro. El problema es que mucha de esta población que se está radicando en nuestro país, y como usted bien lo dice y lo decíamos, de manera ilegal, y que los procesos finalmente para legalizarse en nuestro país son bien complejos y demorados, ¿qué vamos a hacer con la continuidad de los tratamientos de muchos de ellos? El que es de urgencias y la atención y salió y se le dio su manejo intrahospitalario, salió y se fue para su casa tranquilo, no hay ningún problema. La embarazada, los pacientes cancerológicos, hay otras condiciones, los pacientes neurológicos, los psiquiátricos que requieren de un tratamiento de manera continua. ¿Qué vamos a hacer? Porque eso sí no está, ministro. No sabemos.
No sabemos porque no sabemos la magnitud del fenómeno. Urgencia es lo agudo, ¿no? Y un parto, por ejemplo, se atiende y se paga de esta manera. Pacientes de alto costo y tenemos 3 preocupaciones que nos han llegado. VIH-Sida, antirretrovirales, enfermos renales crónicos y pacientes oncológicos. De esos he oído historias de los 3. Son enfermedades de alto costo muy complejas en un sistema que tiene las dificultades financieras que tiene el nuestro. No sabemos muy bien cómo vamos a afrontar esta situación, la estamos dimensionando apenas. Y este va a ser este no es un problema fácil. No sé si vieron la noticia el día de ayer, Brasil acaba de abrir en la frontera con Venezuela un campo de refugiados, construyendo ya una ciudadela. ¿Cómo vamos a reaccionar los países latinoamericanos? En México yo hablé con el secretario de Salud, que es el ministro allá, tiene el mismo problema. Estamos tratando de buscar salidas. Sí, no, yo creo que tenemos que trabajar a veces como Estado en dar una respuesta razonable, tenemos que ser solidarios, pero tampoco podemos invitar a todo el mundo de buenas a primera porque no lo podemos hacer. De mandarle el mensaje, vengan todos, que aquí vamos a pagar por todo. Ministro, eso sería una locura, ¿no? Mencionaste el tema de Estado, porque es que siempre nos chocamos ahí. Los jueces, las organismos de control están exigiéndonos que hagamos lo que en cierta forma no podemos hacer. No podemos pagar ciertas atenciones. Está claro el tema con los decretos y con lo que hizo el año pasado y lo que se hizo en febrero para el tema de urgencias, pero nos están exigiendo de que hagamos más allá. Sí, muy difícil. Y el juez, entonces el Estado ahí, uno pediría que el Estado Nacional se sienta, aunque a veces cuando se sientan sale todo lo contrario. Es muy complicado. Es muy complicado, pero sí hay que aceptar también que la jurisprudencia de la Corte Constitucional y la misma ley estatutaria es muy garantista. Habla Totalmente. de que el derecho fundamental a la salud debe garantizársele no solamente a los ciudadanos colombianos, sino a los residentes en el país. Es la frase que se utiliza en la estatutaria. Sí. Hay 2 preguntas pendientes. Yo tenía otra aquí que me pareció interesante también desde un punto de vista filosófico. Hoy estamos dedicados a la filosofía. Y es, ¿cómo desde la norma evitar la tardanza en contratos del PIC? Debido a que la CES en su negociación insisten en que este contrato no genera rentabilidad económica. ¿Qué tan común es este problema? O sea, el gerente de la S se demora a contratar el PIC porque no le gusta la tarifa o las actividades. Pero yo lo traigo como tema filosófico porque yo creo que en el fondo ustedes están en las juntas directivas de la S y no debemos olvidar porque esta es una conversación entre entidades estatales, entre la Secretaría de Salud, que tiene los recursos, y la S, que debe hacer las funciones. Y es una conversación muy extraña, ¿no? Donde pues, el gerente está pensando seguramente si va a ser clasificado en riesgo financiero, todo eso. Pero estamos olvidando la gente y nuestra función social aquí en esta conversación. Yo creo que tenemos que llegar a un acuerdo y no perder de vista qué es lo que queremos hacer. Porque tardanza en esos temas de las actividades colectivas, que es nuestra función primordial, a la cual se están transfiriendo los recursos, por un desencuentro meramente económico, yo creo que no tiene sentido y ahí estaríamos fracasando en nuestra misión social fundamental. Entonces yo sí quise llamar la atención sobre este tipo de desencuentros y lo que hay que llegar a la Junta Directiva con una posición bastante clara y es no olvidemos cuál es nuestra función y los gerentes deben pensar en la gente también. Entonces, aquí dice que desde la norma, no sé cómo puede obligarse desde la norma, pero me llevo esta inquietud que me parece preocupante, no sé qué tan generalizado sea este problema. Lo que yo también he pensado del otro lado, y yo creo que ustedes también deberían hablar con sus alcaldes en muchos casos, es la contratación del 100% del PIC con las empresas sociales del Estado. Con las empresas sociales del Estado, que ahí me llega muchas veces la siguiente conversación un poco extraña. La queja a la EPS porque no contrata con la S. Y yo le pregunto al alcalde, ¿y usted le contrata el PIC? No, solamente el 60%. Yo digo, demos ejemplo. Demos ejemplo desde lo público del fortalecimiento de nuestras empresas sociales del Estado, porque si no sería simple. Ministro, hay un tema que no quiero dejar caer, es el tema de las empresas sociales del Estado. Realmente yo creo que va a tocar recoger banderas. Promovimos como Estado que cada entidad, si fuera pequeña, grande, se convirtiera en empresa social del Estado con toda la carga
burocrática, y después además promovimos la deslaboralización, sacamos la gente del hospital, y eso fue una política nacional, y hoy comenzó ya la Corte y una cantidad de cosas a ver cómo recogemos las banderas. Quiero repensar cómo repensamos las empresas sociales del Estado, cómo logramos realmente articularlas en redes, porque hay empresas sociales del Estado que llega un momento en que es insostenible la carga y la exigencia de cargos que tiene la propia norma. Norma crea una empresa social del Estado muy pequeñita, un municipio de 5.000 habitantes, 8.000 habitantes, y le cargamos una cantidad de exigencias que prácticamente con esa sola se vuelve insostenible. Hay que repensar nuevamente la empresa social del Estado. Completamente de acuerdo, yo creo que eso deberíamos repensarlo en la reforma de pronto a la 715. Yo creo que tenemos que trabajar más en red, yo creo que esta atomización no tiene mucho sentido. El discurso lo tenemos todos, tenemos acuerdo en esto, pero la realidad política cuando tratan de tomarse decisiones sensatas no ha sido fácil. Yo tengo 3 ejemplos que ocurrieron en nuestro país en los últimos 3 años. Uno fue Boyacá, que trató de hacer esto. Boyacá es un departamento que tiene municipios muy pequeños y trató de hacer unas funciones entre empresas sociales del Estado para tener redes en ciertas áreas del territorio. No se pudo por cuestiones políticas. El otro fue Antioquia, en la administración anterior que trató de hacerlo, y el otro fue Quindío, en los 4 municipios de la cordillera que también trató de hacer una fusión razonable y no se pudo. Y así puede haber historias en todo el país. O sea, tenemos el discurso, pero es difícil cuando uno trata de decir, bueno, vamos a generar una S regional. Otro tema donde yo creo que tenemos que trabajar muy rápidamente, y se me va a volver una obsesión el próximo año, y es el tema de compras públicas en la CESE. Yo creo que lo que está ocurriendo hoy no tiene sentido. O sea, que cada gerente autónomamente pueda comprar medicamentos como quiera con recursos del Estado. Yo creo que lo que tiene que haber es un portal, en Colombia Compra Eficiente, algo así, donde tengan o fortalecer las cooperativas departamentales, pero no dejar esa autonomía allá. Yo creo que se nos está prestando para mucha corrupción y problemas, y historias de todo tipo, todos los días. Entonces yo creo que en eso vamos a trabajar en el Ministerio muy rápidamente para tener sistemas de compras públicas más sofisticados en las empresas sociales del Estado. Con todo gusto. El libertinaje que hoy tenemos en las compras públicas en la CESE yo creo que no nos está funcionando bien. De acuerdo, ministro, con eso. Aquí tenemos una pregunta de la doctora María González, secretaria de Salud de Cotorra, Córdoba. ¿Está obligada una EPS el régimen contributivo cuando aplica movilidad al régimen subsidiado de contratar con la ES municipal cuando esa EPS en contributivo no tiene presencia en ese municipio? Y eso es algo que yo creo que muchos hemos tenido que vivir cuando no participa esa EPS en el municipio y se están trasladando todos estos usuarios a otros, incluso departamentos para estudios de alta complejidad. Sí. Ministro, eso complementa algo que más de una vez hemos mencionado, es los servicios mínimos que hay que garantizar una EPS contributivo en un municipio. Tenemos muchos municipios colombianos que tienen afiliado contributivo que no tienen ningún servicio contratado a nivel local. Y yo creo que en el servicio social trabajamos mucho para que se garantizara los servicios en el municipio de residencia, y en el contributivo, como cosa extraña, no queda por fuera. Yo creo que es hora de unificar los 2 sistemas. Yo estoy completamente de acuerdo. La unificación de los 2 sistemas es compleja por el tema del financiamiento, porque cuando uno tiene fuentes distintas para financiar uno y el otro, muchas veces por esa razón, que es una razón pragmática, no conceptual. El ADRE nos ayuda mucho ahí. Sí, pero ustedes tienen razón, hay un tema que me preocupa a mí, que es un mal diseño del sistema, y es municipios intermedios o municipios más pequeños con una 5 o 10% de la población del contributivo, sin servicios y sin nada, olvidados porque el contributivo no tiene presencia efectiva en esta parte del territorio. Estas personas deberían estar en el subsidiado, por lo menos deberían tener la capacidad, si quieren estar en la EPS del subsidiado que opera allí estar. Movilidad no nos resuelve ese problema, ¿no? ¿Hay forma de obligarlos a que contraten con la ES municipal para la... Debería haber forma, y eso hace parte de un acto administrativo que estamos puliendo, de habilitación técnica de la CPS. Pero yo creo que eso no resuelve en parte el problema, que tenga por lo menos la contratación allí.
Pero ahí nos vemos Pero- enfrentados a otro problema. Ahí hay otros, Que la sí. ES de pronto tampoco quiere contratar porque no tiene confianza con el pago de ese prestador. Sí, sí, y pero que va a hay que ser muy esperar eso. difícil porque no tiene una presencia ahí, pero bueno, eso ya lo manejaríamos, ¿no? Después de Pero superar eso, ahí hay un problema, ahí hay un problema que tenemos que resolver y yo creo que hace parte de la agenda futura. Se lo dejamos, No ministro, sé. para que lo analice porque es importante. Hay una pregunta sobre el modelo de salud de Guainía, que es un modelo piloto basado en la presencia de un único asegurador y un único operador. Yo conocí una evaluación reciente donde muestra algunos resultados positivos, pero también tengo que reconocer que se han presentado problemas. Problemas con algunos de los centros y puestos de salud y las inversiones planeadas, problemas con el operador primero del que fue el Hospital Manuel Elkin Patarroyo en Inírida. Voy a hacer una visita a Inírida en el mes de julio para conocer allí los resultados de primera mano. Yo podría decir lo siguiente, los resultados no son óptimos, pero yo sigo creyendo en el modelo de Guainía como una opción importante para esta región y para otras regiones dispersas de nuestro país, donde el modelo de aseguramiento como fue concebido inicialmente no tiene sentido, donde ahí lo que tenemos que es repensar desde la oferta hacia arriba la forma como funciona el sistema de salud. listo, ahí estamos muy ambientalistas nosotros, después del trabajo ayer con la Universidad de la Florida, Eso es una buena cosa, ¿no? con la Si no, Universidad si no de nos volvemos Córdoba. ambientalistas todos Eso. un poquito, creo que Sí. le quedan poquitas décadas a la humanidad en este planeta, ¿no? Eso fue el comentario de final, las conclusiones. Entonces estuvimos en la Universidad de Córdoba, la Universidad de Cartagena, la Universidad Industrial de Santander, Valle, Antioquia, Central, de los Andes y la Distrital, además del Ministerio pues, de Salud y Ambiente especialmente. Entonces siempre es como cómo manejar el tema de la contaminación, cómo afrontamos eso y cómo volvemos dentro de la agenda pública municipal, en donde no hay posiblemente a veces esa contraparte, empezamos a tocar el tema de contaminación ambiental y cuando tenemos problemas como el siguiente, como todavía tenemos el tema de la pintura, tenemos contaminantes, los buses y especialmente el tema de la contaminación en nuestros municipios pequeños intradomiciliaria, o sea, cocinar con combustibles sólidos. ¿A dónde dicen que tenemos todavía 1.600.000 familias? Me parece mucho, pero esa fue la cifra que nos dieron ayer. ¿Ustedes tienen en algunos de los municipios comités intersectoriales de salud pública o no? COXA. ¿Qué? Sí. ¿Y qué tanto o qué tan frecuentemente se reúnen y qué tan efectivos son para llevar estos temas, por ejemplo? Porque esto es un tema donde contaminación, hay temas de residuos sólidos, hay temas de calidad del aire donde tienen que coordinarse. En mi ciudad, Medellín, el tema de calidad del aire ha surgido este año como la preocupación preponderante de salud pública. Y eso no es un tema que puede resolver en Medellín la Secretaría de Salud, es un tema muy ambiental, ¿no? Pero sí se necesita tener estos temas operantes donde ahí esté sentado el alcalde y donde salud pueda tener esta labor de coordinación. Y es que en el fondo de salud es donde convergen todos estos afluentes. Recogemos los resultados de lo que suceda. Okay. Que el plan decenal de salud pública se conozca también. Eso es del departamento, sí. Son del departamento, pero en el municipio se podrían crear instancias, así fueran informales, parecidas, ¿no? Municipio de Pueblo Bello Cesar, Secretario de Salud, San Suárez Arias. ¿Qué está haciendo con lo de las motos? Bueno, básicamente en nuestro municipio es algo que apenas está creciendo. Y que pues analizando también el tema económico de las motos, este año pues a nivel nacional la venta de motos ha ido disminuyendo. Ha caído un poco, sí. Sí, señor. Yo no sé si será bueno o malo, pero bueno, ha caído. Pues tiene sus contrapartes. Digamos que con respecto a lo que usted estaba mencionando ahorita, cuando se empezó a trabajar lo que es la política de Plan Decenal de Salud Pública, el ejercicio que se hizo estratégicamente intersectorial con cada uno de los secretarios, digamos que liderado por mí,
dar a conocer, digamos que bajo el modelo de las determinantes sociales en salud, cada uno de los aspectos que van a incidir en el resultado al final, que es la salud. Digamos que le decía al secretario de Educación, la salud es educación, al secretario de Planeación, agua potable es educación, vías es educación, viviendas es educación, y bajo que es salud, y bajo esos, digamos que bajo esos criterios, al final terminan dándole al secretario de Salud, digamos que esa autoridad para ser determinante a la hora de planificar las políticas públicas a nivel territorial. Eso es algo que se ha venido desarrollando. Y pues qué bueno que me dio el espacio, porque sí quería hacer una precisión con respecto a la difusión de la información por parte del Ministerio de Salud, porque digamos que el municipio me está muy alejado y para poder capacitarme y estar más, como quien dice, a la vanguardia de todo lo que se sale desde el nivel nacional, creo que hay muchas herramientas de las tecnologías de la información que no se están utilizando y que para todos los territorios sería muy importante poder acceder a toda esta información de primera mano que nos podría dar el Ministerio y que a nivel departamental es muy limitante, hecho que al final va a impedir que nosotros desde el intelectual podamos ser resolutivos, como posiblemente usted ahorita lo mencionaba. O sea, entre más capacidad sí las tenemos, porque sí tenemos ciertas cosas que venimos desarrollando desde lo territorial, pero que por falta de desconocimiento de muchos secretarios nos limita a eso. Digamos que es algo que de pronto sí se debe trabajar. Y otra parte, ministro, es que quería decirle que cómo se ha venido evaluando la implementación del Plan Decenal de Salud Pública, que en nuestro territorio lo veo como una herramienta muy técnica y que a la hora de la implementación para los municipios y para el mismo departamento ha sido algo que le ha costado mucho y que todavía estamos dando tropiezos y tropiezos. Y que analizándolo, digamos que en estos últimos 3 años que tengo ahí, es algo que diríamos que hay herramientas más sencillas que podemos obtener los mismos resultados que plantea esa política pública muy importante para nuestro país. Yo creo que eso es una conclusión también, Julio, que nos hace falta más instrumentos pedagógicos utilizando tecnologías de información. Ahora Julio mencionaba informalmente un curso, por ejemplo, que podríamos hacer con secretarios de algunos de estos temas fundamentales. Formas de encontrarnos virtualmente. Yo creo que estas cosas sí pasan y esto no puede ser una cosa esporádica cada año, ¿no? Nosotros promovemos eso. Nosotros pues estamos conectados y hacemos algunas cosas, pero claramente son insuficientes, ¿no? Y me queda esa inquietud sobre la complejidad del Plan Decenal de Salud Pública y los problemas de implementación. Hay 2 temas ahí que quedan al final. Uno es la vieja idea de que tengamos un curso virtual montado con el Ministerio, pongámoslo conjuntamente, para que el secretario cuando llegue a su cargo tenga 2 meses para habilitarse, como para que conozcan que se metió y de pronto renuncie una vez. Para entender esa vaina que sí, que es muy compleja, para que no termine después de este enredo tan grande. Pero, ministro, también hay otra cosa importante en la articulación entre el gobierno nacional, departamental y municipal. Seguimos siendo un país desarticulado en eso. Las reuniones que hace el ministerio, por ejemplo, el ministro con los secretarios de salud departamentales, son discrecionales, terminan siendo discrecionales y logran acuerdos que después no se cumplen para nada. Nosotros estamos promoviendo una reforma de competencias de que hay una instancia entre nación y departamentos vinculante, que reúnan y que logren acuerdos y que sean vinculantes acuerdos para poder las políticas y que igual el departamento con los municipios. Porque llevamos años, ya muchos años, este sector, en que cada uno va por su lado. Y las reuniones son discrecionales. ¿Ustedes se reúnen cada cuánto tiempo en los departamentos? Nunca. No hay una reunión de secretarios de salud en el departamento. No hay estandarizadas, que sea una vez cada 2 meses, ¿no? Ni siquiera una vez cada meses en los comités, ministro. Entonces yo creo que no más. Empezando el año, pero es una cosa formal. Ahí es donde nosotros decimos, ministro, que hacemos parte de un estado donde queda nación, departamento, pero no bajan los municipios. Entonces, nosotros hacemos acciones y si nosotros no nos movemos de manera independiente con el departamento buscando la gestión, muchas veces del departamento no baja. No está estandarizada una reunión en donde todas esas conversaciones que se generan aquí con la nación sean transmitidas a los municipios.
Ministro, aquí aquí así recopilando como las últimas, porque sabemos que su tiempo, además le agradecemos porque no se dio más de lo que tenía previsto. Recomendamos, por favor, y es más como las recomendaciones que siguen haciendo el acompañamiento, por ejemplo, con el Ministerio de Educación para la formación de nuestros futuros médicos y la formación de especialidades como los familiaristas y la medicina familiar, que de lo que tanto hemos hablado para fortalecer el modelo y la atención primaria en el modelo integral de atención en salud. Eso es algo que se ha venido haciendo en algunos municipios, yo he conversado con algunos de ellos, sin embargo, hace falta fortalecer en la academia estas especialidades para mejorar esa prestación primaria que pretendemos a nivel de los municipios. Y segundo, contesto, ese es un proceso que no va a ocurrir de la noche a la mañana. Sí, eso es un proceso. Nosotros estamos trabajando con las facultades de medicina, no hay muchas, pero ya se creó con el MIAS y con esta discusión que hemos tenido del año pasado esa conciencia, y yo creo que el país sí va a avanzar hacia allá. Bueno, perfecto. Lo que pasa es que tenemos que hacerlo rápidamente. Y lo otro es, ministro, como bien usted lo dice ahorita, los jueces obviamente en su jurisprudencia toman decisiones con base a garantizar un derecho fundamental a la salud, a la vida. Pero sí es importante que ellos también estén contextualizados en la normatividad que nos rige en salud. Es que nosotros nos vemos abocados, ministro, usted lo decía, aquí hemos visto casos, y ustedes lo han conocido, y eso fue a nivel nacional, que se le tenía que autorizar unos patines, por ejemplo, la quimioterapia, cosas que nosotros conocemos de base, y los que somos médicos, que no hay una evidencia científica que nos garantice una mejoría realmente con esas nuevas tecnologías que quieren salir, pero eso no lo entiende un juez. Y finalmente, cuando llega una tutela, ¿usted qué hace, ministro? No, hay que cumplirlo. Entonces, a unos costos muy altos. Estamos trabajando con la Corte Constitucional, yo veo un poco más apertura, yo creo que el país se va a devolver un poco de esta interpretación maximalista e irresponsable de algunas dimensiones del derecho fundamental a la salud. MIPRES nos va a dar orden también, porque yo creo que los médicos ahora se van a cuidar un poco. En el fondo quedó absolutamente claro con MIPRES que son ordenadores de gasto público, lo han sido siempre, pero esto ya se hizo evidente. Esa dimensión que yo mencioné ahora de transparencia también, cuando uno ejecuta gasto público le tiene que rendir cuentas no a las entidades de control, a la sociedad. Entonces si un médico simplemente va a prescribir patines, que explique por qué, cuáles fueron las razones y los fundamentos detrás de eso. Pero tenemos que hacer, por eso empecé con el qué en mi presentación. El que es que como sociedad tenemos que llegar a un acuerdo de qué es esa cosa del derecho fundamental a la salud, hasta dónde llega la responsabilidad del Estado, cómo lo tenemos que ir ampliando progresivamente. Porque si no tenemos un acuerdo en eso y creemos ingenuamente que podemos pagarlo por todo, vamos a tener menos recursos. Y todo ese tema que aparentemente es una preocupación financiera no lo es, porque cuando faltan los recursos lo que se van a presentar son problemas de atención y dificultades para la gente. Porque si uno no tiene coherencia en la forma como organiza la prestación de un servicio fundamental y no nos ponemos de acuerdo en qué vamos a hacer y los recursos se quedan escasos, las dificultades van a ser evidentes para… Entonces, por eso la filosofía, Julio, porque yo creo que si no tenemos coherencia en estos acuerdos sociales vamos a tener problemas. Y en el fondo uno de los problemas fundamentales de nuestro sistema de salud es que desde arriba, desde la misma Corte Constitucional, no existió conciencia plena sobre cuáles son los límites razonables y cómo vamos a pagar por lo que decidimos incluir. Ministro, nuestro sistema es un contrato social en que todos estamos involucrados. Todos estamos y como lo hemos dicho aquí delante de quienes son mis jefes, nosotros respaldamos totalmente el tema MIPRES. Creo que es necesario que conozcamos quién, cómo, cuándo y por qué se ordena un tratamiento. Y lo que es necesario que lo hagamos. Lo que no es lógico es que lo que no es necesario lo paguemos como sociedad. Y en ese tema hay respaldo absoluto nuestro y nosotros dirigimos una instancia asesora a nombre de los municipios que arrancara eso. Van a tener tantas dificultades de los sistemas de información que no funciona a veces, que se bloquea o que lo bloquean. Lo bloquean, sí. Lo bloquean. Pero esa experiencia la tuvimos hace 8 años, 10 años con la planilla única de aporte a Seguridad Social.
y la arrancamos. Si no fuera hoy, ese es uno de los grandes logros que hemos tenido en el sistema, que al menos la gente sabe qué ha aportado de forma más transparente. Entonces, ministro, en eso, cuente con que los municipios colombianos lo que queremos es aportar porque tenemos la necesidad de la gente de frente. Y en eso necesitamos también que el Estado central sepa que es que tiene allá unos funcionarios que trabajan con dificultades, pero que quieren hacer, y cuente con ellos. En ese sentido, debemos trabajar fuertemente en eso, ministro. Yo le agradezco. Muchas gracias, Julio, y gracias a todos por la atención, gracias por la conversación, y seguimos trabajando juntos. Creo que hay una última pregunta por allá, podemos tomarla. Con todo respeto, señor ministro, es que no voy a perder la oportunidad y vine precisamente con una inquietud Adelante, que hace rato. Nuestro municipio, Cimitarra, Santander, está bajo el radio de concesión minera y petrolera, con bloques de concesión de tecnologías no convencionales, y es un tema que nos preocupa y es el fracking a lutitas no convencional, señor ministro. Nosotros muy acuciosos con el tema del Plan Territorial de Salud y en las lecturas con la comunidad, haciendo la lectura de lo que ha pasado en el municipio con la industria petrolera, el tema de la sísmica, el tema de la contaminación de las aguas, allí quedó anotado que es una seria amenaza el tema de los posibles impactos ambientales que se van a generar por el tema del fracking no convencional debido a los altos volúmenes de químicos y las contaminaciones que tienen que ver y la carga sobre la salud pública por todos los cambios en las dinámicas poblacionales, y que obviamente de ahí, señor ministro, nosotros venimos arrastrando un problema de la década de los 90 y es el tema psicoactivos, embarazos no deseados, etcétera, etcétera. Señor ministro, y entonces como secretario de Salud ahora soy víctima también de la petrolera, porque no hacen sino peticionarme, porque tengo una extralimitación de funciones al manifestar precisamente que el Plan Territorial de Salud contempla eso y que necesitamos hacer una lectura más convincente sobre la realidad. Y en este momento, pues claro, yo estoy haciéndole llegar un oficio, señor ministro, porque ya pues me siento acosado, porque dice es que me quieren un trofeo ellos allá. Y es que todo el que se oponga a este tema pues lo quieren pues opacar. Señor ministro, yo quiero conocer cuál es la posición precisamente del Ministerio de Salud y la Protección Social frente al tema que tiene que ver con estas técnicas no convencionales y sus posibles impactos en la salud pública, en este tema de la contaminación del agua, del envenenamiento, que tiene que ver y obviamente pues la seguridad que se establece en frente a la salud de las poblaciones que están bajo el radio de acción de estas concesiones petroleras, señor ministro. Muchísimas gracias. Sí, muy importante el tema. Aquí está la gente de salud ambiental del ministerio y yo eso necesita un estudio, ¿no? Y yo no puedo aquí de buenas a primeras dar una opinión porque sería irresponsable, pero sí vamos a mirar el tema y vamos a tener un pronunciamiento y usted tiene unas preocupaciones válidas. Y como ministro de Salud, cuya misión primordial mía es defender la salud pública, adelante con su trabajo, adelante con la defensa de la salud pública de la población y lo vamos a apoyar. Y aquí está la gente de Salud Ambiental del Ministerio y vemos con el Instituto Nacional de Salud si podemos también hacer un estudio. ¿Sí, no? Y gracias a todos nuevamente y recuerden el posibilismo, ¿no?